Muy buenas tardes a quienes nos están viendo a través de este en vivo. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar Cómo aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas para la formulación de un proyecto. Les habla Melanie Pérez de la OEI y hoy nos acompaña Carlos Andrés Rodado, director de Planeación y Desarrollo Estratégico de la OEI Colombia, al igual que Liliana Flores, responsable de género de la OEI Colombia, y desde México nos acompaña Sergio Gustavo Olvera, ingeniero cibernético y de sistemas computacionales. En la tarde de hoy tendremos un tema muy chévere que involucra las herramientas tecnológicas con la formulación de proyecto. Todo esto desde una perspectiva amplia que nos va a permitir abrir el espectro hacia el desarrollo y progreso de Cundinamarca. Las herramientas tecnológicas desempeñan un papel fundamental en la formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Su importancia radica en varios aspectos que contribuyen a la eficiencia, la precisión y el éxito de estos. Algunas de las acciones que nos permite la apropiación de estas tecnologías para la formulación son la recopilación de análisis de datos, la simulación, colaboración y comunicación, así como también la automatización de procesos, visualización de datos y gestión de los recursos, tiempos y finalmente el seguimiento y evaluación. Hoy nos acompañarán expertos en el tema quienes nos compartirán desde sus experiencias, sus conocimientos en el área. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se presenten a través del chat, nos cuenten desde qué municipios del departamento de Cundinamarca nos saludan y asimismo la invitación también es para que juntos interactuemos en esta tarde de hoy. A través del chat pueden enviarnos alguna de sus preguntas y al finalizar de la sesión pues tendremos un espacio para poder contestarlas. Para dar inicio, me gustaría que hablemos un poco sobre cuáles han sido las herramientas tecnológicas más efectivas al momento de formular un proyecto. Carlos Rodado, bienvenido. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Para comenzar, creo que vale la pena hacer un marco de los diferentes tipos de herramientas que podemos llegar a tener en la formulación de proyectos. Entonces, tenemos, por ejemplo, herramientas de gestión de proyectos como tal, tenemos herramientas de colaboración en línea, tenemos herramientas de comunicación y de videoconferencias, también tenemos herramientas de gestión de tareas y productividad personal, y por último, herramientas de gestión del tiempo. Entonces, para comenzar, pues, quiero darles un ejemplo en cada una de ellas. En cuanto a las herramientas de gestión de proyectos, recomiendo mucho las herramientas que vienen atadas a sistemas de trabajo amplios como lo son Microsoft o Google Workspace. En cuanto a Microsoft, me gustaría recomendar en herramientas de gestión de proyectos Microsoft Planner, que es una herramienta de gestión de tareas y proyectos, en donde podemos hacer la vinculación de los responsables, de las tareas, de los datos, de los archivos adjuntos en cada columna de los proyectos que vamos realizando. En cuanto a la colaboración en línea, pues vale resaltar Microsoft 365 o Google Workspace por la inmensidad de aplicaciones que se tiene en cuanto a trabajos en línea, en trabajos compartidos como SharePoint o espacios como páginas para poder compartir trabajos colaborativos. En cuanto a comunicación y videoconferencias, pues resaltar Microsoft Teams en cuanto a que combina un chat, como lo que estamos usando ahora mismo, combina un chat, combina la videoconferencia, el almacenamiento de archivos en un solo lugar. Y en cuanto a la implementación del ChatGPT a Microsoft, podemos ya tener también, en cuanto a la grabación de la conferencia, podemos tener instantáneamente la redacción instantánea de lo que se ha comunicado en la conferencia. En cuanto a las herramientas de gestión de tareas y productividad personal, me gustaría recomendar una que se llama Evernote, que es para la toma de notas y la organización de información, tanto para la gestión de tareas y lista de quehaceres. Y por último, en cuanto a la gestión del tiempo, quiero recomendar una que se llama Toggle, con doble G, para el seguimiento del tiempo y la gestión de proyectos. Muchas Gracias. gracias, Carlos. Liliana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues en cuanto a esas herramientas tecnológicas que yo recomiendo, pues digamos que inicialmente soy defensora como de partir de lo análogo, ¿sí? Empezar como a hacer lluvia de ideas a partir de post-it, de usar, por ejemplo, una bitácora,
Entonces, como hacer ese ejercicio puede ser individual o grupal a partir pues de plasmar las ideas pues en papel. Y después, cuando ya tengamos como una lluvia de ideas, quizás como alguna caracterización, lo que digamos como esa primera idea inicial, entonces ya lo podemos plasmar ya en las herramientas tecnológicas. ¿Qué herramientas tecnológicas recomiendo yo? Por ejemplo, hay 3 que me parecen súper importantes y la primera pues es Asana, que es ideal como para las empresas. Esta tiene un costo, pero tiene una versión, digamos, de prueba que puede funcionar como para que dentro de la organización, pues ustedes como que identifiquen si se pueden familiarizar o no con, por ejemplo, con la interfaz gráfica. Entonces, Asana, ¿qué es lo que permite? Entonces, más allá de ser un software de gestión de proyectos, permite como brindar una solución muy completa a la gestión del trabajo y se adapta como a esas necesidades cambiantes de la empresa. Entonces, por ejemplo, en Asana podemos observar cómo los objetivos se conectan entre todas las personas, que estén, digamos, alineados con las tareas de la empresa. Permite también la automatización, la programación, tiene unas plantillas de proyectos que ya están listas para usar. Entonces, digamos que además tiene unas funciones de seguridad muy importantes que quizás otras herramientas de pronto no tienen, otras que son gratuitas. Por otro lado, recomiendo mucho Trello. Trello es ideal para la gestión de proyectos de manera simple. Trello tiene algo que es muy interesante y es que tiene como estas características o estas etiquetas de tarea no iniciada, tarea en progreso, tarea finalizada, y es muy visual. Y la última, pues, es Notion, que es ideal como para tomar notas. Notion podría ser como post-it, pero de manera, pues, digital. Y es muy interesante porque permite como almacenar documentos dinámicos, hojas de notas, pero sobre todo como para un trabajo individual, ¿sí? Entonces allí uno puede como almacenar no solamente como el proyecto que tiene como con la organización, sino que también puede uno como gestionar su propio plan, por ejemplo, sus finanzas, tareas, pues combinas tareas del hogar con finanzas personales, con trabajo, entre otras cosas. Entonces, bueno. Muchísimas gracias, Lili. Bueno, y Sergio, cuéntanos. Gracias. Pues mira, yo lo que puedo recomendar es que antes de decidirte por la herramienta es importante identificar tu proceso de gestión de proyectos, un poquito tu organización y la naturaleza del proyecto que quieres gestionar con esta herramienta, ¿no? Hay organizaciones que continuamente están elaborando muchos proyectitos chiquitos y de repente metodologías ágiles hace mucho sentido porque estás interactuando y haciendo liberaciones de muchos proyectos de manera muy frecuente, ¿no? Tus herramientas como Monday, por ejemplo, te puede acompañar muy bien de una manera muy sencilla, muy visual, a orquestar estas tareas o estos microproyectos y a ubicar más o menos cómo está la carga de tus recursos. Otro, por ejemplo, muy diferente, por ejemplo, para organizaciones en donde construyen software o le dan mucho mantenimiento a su software, de repente herramientas como Jira puede ser muy útil, en donde tachas por un lado los requerimientos, los incidentes, los malfuncionamientos, los empaquetas y vas llevando tu control de versiones de esta manera, gestionando adecuadamente todos tus recursos y dándole seguimiento, ¿no? Y en definitiva, también, si vas por una gestión de un proyecto no de tecnología, sino un proyecto de otra índole, mucho más complejo, de otro tipo de cosas, pues de repente cómo medir el alcance, el tiempo y los recursos que estás destinando, entendiendo por recursos, no nada más a las personas que participan dentro del proyecto, sino literal el costo del proyecto, que tanto te estás desviando, pues hay otro tipo de herramientas un poco más sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Microsoft creo que puede ser una buena opción, ¿no? Y sin duda, si estás un poco limitado en las herramientas, hay muchas plantillas hoy en día disponibles para gestionar dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Muy apegadas al PMBOK, muy tradicional, gestión de costos, alcances y tiempos. O en la otra lista, metodologías muy ágiles, Canvas, este tipo de cosas, algunas de las herramientas que mencionó Carlos y Lili. Vale, muchas gracias, Sergio. Bueno, y gracias a todos por participar. Liliana, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de escuchar, ¿cómo podrías identificar nuevas oportunidades en formulación de proyectos que hagan frente a una problemática social? Bueno, primero pues tenemos que partir como en entender qué es un proyecto social
Y bueno, pues un proyecto social es un conjunto de acciones cuyo objetivo es mejorar o modificar las condiciones de vida pues, de una población, de un grupo de personas. Yo lo extendería un poco más, no solamente unas soluciones centradas en las personas, sino también en este momento las necesidades del mundo como que también requieren que pensemos un poco en la naturaleza y pues también en los animales no humanos. Entonces, digamos que sería como mejorar las condiciones de vida de un entorno específico, sí, podría ser como un ecosistema, que de alguna u otra manera genere cambios positivos en ese entorno. Entonces, pues bueno, si a partir del proyecto social se resuelve una carencia detectada previamente, entonces, pues los proyectos sociales, digamos que los se pueden enfocar como en problemáticas en cuanto a educación, salud, mejorar las condiciones laborales de las personas o mejorar las condiciones económicas, ¿sí? Pueden ser fortalecimientos sociales enfocados en el fortalecimiento económico de las personas. Y, por ejemplo, traigo un ejemplo de un proyecto social muy interesante que se desarrolló hace poco entre la Secretaría de la Mujer y la OEI, y era un proyecto de innovación social. ¿Y en qué consistió? En fortalecer las capacidades de las mujeres de diferentes localidades de Bogotá, ¿sí? A partir como de 3 líneas temáticas que son eliminación de violencias contra las mujeres. Entonces ellos, los grupos de mujeres tenían que proponer como iniciativas encaminadas a fortalecer esas capacidades y esas habilidades de las mujeres para hacer, digamos, frente a la eliminación de las violencias contra las mujeres. Otros proyectos estaban encaminados a fortalecer la autonomía económica, ¿sí? Fortalecer las capacidades de las mujeres desde ese desarrollo de sus capacidades técnicas, administrativas y pues organizativas. Y por último, pues el liderazgo y la incidencia política, fortalecer esas lideresas en las localidades. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, es un ejemplo de fortalecimiento en una, digamos, en una región, en un entorno, a partir de la innovación social, que viene a ser pues un proyecto social. Entonces, la importancia de los proyectos sociales radica sobre todo en lograr esos cambios significativos. Y es importante que cuando pensemos en, bueno, ¿qué es un proyecto social? Si esto sí es social o no es social, pues nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho hacer siempre cuando estoy como en estas sesiones de trabajo, es como, bueno, ¿qué están buscando? ¿Sí? ¿Ustedes van a innovar desde la pirámide social o no? ¿Quieren adaptar una nueva tecnología a un lugar? Por ejemplo, hay una aplicación móvil que es para que las mujeres denuncien o identifiquen qué tipo de violencias pues están sufriendo y a dónde deben acudir. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué es? Es cómo adaptar una nueva tecnología a un lugar, a una comunidad específica, cómo hacer que las mujeres, pues digamos que se familiaricen con la interfaz, se apropien, la usen, ¿sí? Otra pregunta que es muy importante es como, sobre todo, comprender las necesidades de la comunidad. Para comprender esas necesidades de la comunidad, yo primero tengo que hacer es escuchar. Como una primera etapa es escuchar. Escuchar qué es lo que están diciendo, escuchar esas anécdotas, esas historias, esos elementos que me pueden inspirar a mí desde la comunidad. La segunda es crear, que ya es una etapa un poco, digamos que aquí es donde yo ya hago como esta lluvia de ideas, donde ya me reúno con el grupo de trabajo. También es importante involucrar pues a la comunidad. Y por último, pues ya es el producto final. Entonces, básicamente, pues digamos que eso es lo que yo como que sugiero desde la innovación social, desde el diseño social, cómo identificar esos problemas. Vale, muchísimas gracias, Liliana. Y bueno, Sergio, en línea con lo que acaba de decir Liliana, ¿cuáles serían los primeros pasos que son claves, pues que tú consideras que son claves para tener en cuenta antes de formular un proyecto en ciencia, tecnología e innovación? Bueno, en definitiva, creo que es importantísimo tener muy claro el nivel de impacto que va a tener hacia tu organización. ¿Dónde están los beneficios, no? No tiene caso, muchas organizaciones de repente se van por las nuevas tecnologías, lo innovador, sin detenerse si esto hace sentido o no para la organización y el impacto positivo que pueda traer para ellos. Una vez que se tiene eso, en definitiva, si no tienes mucha experiencia en esta nueva tecnología, acercarte a los expertos, ¿no? Y en ese sentido hay como muchas posibilidades. Hay empresas que ya tienen como un poco más de dominio de estas tecnologías, acercarte con los mismos vendors para entender cómo se puede
aterrizar esta tecnología en tu organización y cómo aplicarlo, y tener mucho cuidado en cómo manejar la expectativa al interior. Muchas veces, al no tener claro estos impactos, se malvenden los proyectos en las organizaciones y vienen las decepciones, ¿no? En donde de repente, por fantástica que sea la tecnología, por muy buen aliado tecnológico que te puedas conseguir, si no se manejó adecuadamente esta expectativa, de repente puedes causar un fracaso, ¿no? Y por otro lado, también diría que de repente busques alcances cortos. Meterte en un proyecto de implementación de 18 meses puede ser, pero te recomendaría, y hoy muchas de las nuevas tecnologías están pensadas justamente para que empieces a dar pequeños quick wins en tu organización y que desde etapas muy tempranas empieces a obtener los beneficios que esta nueva tecnología le brinda a tu organización. Es más bien que entiendas un pequeño alcance inicial, que sí tengas una ruta de maduración en el largo plazo, pero que en el corto plazo vayas definiendo pequeñas metas. Hay un dicho por ahí popular que se dice que un elefante blanco se come partes, ¿no? Es cierto. Y es bueno tener una expectativa de un proyecto de transformación de una organización, bien, pero hay que empezar pedazo a pedazo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también resulta muy útil para las organizaciones porque en la medida en que te vas familiarizando con esta nueva tecnología, te va dando nuevas ideas de cómo sacarle más provecho, reinventar algunos procesos de la organización, identificar algunos requerimientos adicionales que no tenías en mente. Y esto en el largo plazo ayuda a que verdaderamente las organizaciones se transformen y adopten una tecnología sacándole el mayor costo a esta inversión, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, yo me imagino que aquí los participantes están tomando nota de estos puntos claves que acabas de dar. Yo quisiera que Carlos nos cuente un poco sobre cuáles son esas prácticas que ha implementado al momento de llevar a cabo una planeación de un proyecto. Bueno, hay unas prácticas usuales y esperadas. Voy a mencionarlas rápidamente porque voy a hacer énfasis en otro punto. Entonces, tenemos la definición clara de objetivos, la identificación de stakeholders o el mapa de actores, la estimación realista de tiempos y recursos, la asignación de responsabilidades, la secuenciación y dependencias, la gestión de riesgos, la comunicación efectiva, el monitoreo y el ajuste continuo. Pero eso digamos que suena muy bonito en papel y en la planificación siempre todo queda muy bien. Yo quiero hacer una reflexión y es en la cooperación está evolucionando a enfocarse más al impacto de los resultados, más allá del hecho de haber cumplido con lo planificado de las actividades. ¿A qué quiero decir con esto? Hay que pensar, y quiero traer a colación la teoría del cambio, porque va aplicada a los procesos de cambio social, en el término de que los resultados que yo tengo que también saber qué es lo que va a cambiar, porque hay muchos tipos de cambio. Tengo cambios culturales, cambios económicos, cambios políticos, tecnológicos y ambientales. También tengo niveles de cambios en cuanto puede ser individual, comunitario, institucional, o incluso a nivel de una sociedad. Tengo también dimensiones del cambio social en cuanto a, por ejemplo, la equidad de género, la inclusión, la justicia social, la sostenibilidad, entre otras. Tengo cambios institucionales en cuanto a que puedo tener impacto en leyes, políticas, estructuras organizativas. Tengo también momentos diferentes del proceso de cambio, como es la identificación, la movilización, la implementación, la conciliación y por último la participación y poder en procesos de cambio en cuanto a la participación activa de las comunidades y la gestión de las dinámicas de poder para que sean esenciales en el cambio social. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que tiene que estar muy enfocado a cuál va a ser el impacto del resultado, qué es lo que quiero cambiar. Quiero cambiar la mente de las personas, quiero cambiar paradigmas, quiero cambiar hábitos, quiero cambiar, es decir, hay que enfocarse en el resultado, en el impacto, porque eso es lo que está revisando o lo que se está enfocando el sector corporativo en la inversión, digamos, del sector privado. Es común ver, digamos, en la evaluación de proyectos entre gobierno nacional y gobernaciones, que en el momento de evaluar los proyectos se evalúa si se cumplió con el presupuesto y con las actividades que se propusieron, digamos, desde el inicio.
Pero lo que está pidiendo el sector privado ya no es eso. Está pidiendo es el resultado y el impacto, si se dio o si no se dio. Y si no se dio, pues cuál fue si ese impacto fue con daño o sin daño. Entonces, va un poco, digamos que a esas prácticas que es muy importante que se tomen en la formulación de proyectos de innovación social, en cuanto a que yo tengo que tener muy claro cuál va a ser el resultado que quiero generar y quiero dejar como impacto. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues en línea lo que nos acabas de contar. Acá hay una pregunta súper interesante y es para Sergio. Sergio, desde tu experiencia en formulación de proyectos, ¿cómo crees que se pueda garantizar la seguridad de la información en el uso de las herramientas tecnológicas para la formulación de un proyecto? Fíjate que ese es un tema súper importante porque usualmente lo dejamos hasta el final, ya que las áreas de compliance o de seguridad informática así es que lo tienen las organizaciones, o hasta que te pasa algo meses después de haber implementado el proyecto. Y creo que es un tema súper importante que debes de considerar como parte de tus requisitos iniciales, al menos en lo más básico que es quiénes deben de tener acceso o qué no, ¿no? Y yo creo que todo esto parte de la definición de qué es, cuán delicada es la información que voy a tener expuesta en este nuevo aplicativo, que ya sea que lo desarrolle o que adopte una nueva herramienta, cuán delicada es. No todo el mundo debe tener acceso a esta información, identificar cuáles son los niveles de segregación de funciones, el nivel de acceso a información que hay. Hay por ahí una guía bastante buena, es el ISO 18035, lo valido y se los comparto, se los prometo, no me acuerdo bien, que se refiere justamente a los temas de buenas prácticas de gestión de identidades y de control de acceso. Y básicamente a lo que se refiere es que una vez que tú tienes claro cuál es la información que vas eh, a exponer o a gestionar, que tú identifiques las distintas personas que van a interactuar con esta información y tú segregues los accesos para que tengan acceso solamente a lo que necesitan para su rol, para ejecutar sus funciones y su responsabilidad y nada más. Y por otro lado, que no seas juez y parte y por tanto no puedas cometer un fraude en tu misma gestión, ¿no? Que yo no sea el mismo que solicita y autoriza, ¿no? Con estos temas tan sencillos, creo que si los consideras dentro de tu diseño inicial, adoptar una nueva tecnología es más que suficiente y puedes hacerlo. La verdad es que hoy por hoy todas las herramientas ya, o casi todas, incluyen elementos para incluso integrarse a los sistemas consolidados de accesos, ¿no? El famoso, no voy a ver muy técnico, pero es la manera de expresarlo, el famoso single sign-on, ¿no? Estos sistemas en donde a través de una contraseña única te logueas a todos los sistemas de la empresa y de esa manera tu área de tecnología administra los accesos de manera centralizada. Eso de repente te puede facilitar mucho las cosas porque se homologa, te evita que te tengas que aprender una contraseña y un usuario más y te facilita, ¿no? Pero de origen de diseño, porque es bien importante identificar y aislar, a ver, no es para todos esta información, quiénes deben de tener acceso, quiénes la pueden mover, quiénes la pueden consultar y con eso, ¿no? Hoy muchos aplicativos construidos por vendors usualmente tienen al menos lo más básico que es el tema de usuario y contraseña, aunque hay otros temas más para allá, ¿no? Y acercarte y asesorarte de tu área de tecnología que seguramente te ayudará también un poco a blindar este tema, ¿no? Hoy se habla mucho de estos temas de hackeo y de todo este tipo de temas, en donde es importante tener cubierta tu red e incluso aunque consumas plataformas que operan en la nube, bueno, que tengas nubes seguras y que no esté ahí libre, ¿no? Por ahí, Lili, no me acuerdo si Carlos, pero al menos Lili y yo sugerimos que para la gestión de proyectos de repente hay herramientas que son libres, son gratis. Yo te diría que para un proceso delicado de negocio, sí inviertas, ¿no? Estas, si bien puede ser funcional el uso de algunas herramientas y presupuestalmente pueda ser beneficioso, para algo que esté muy pegado a tu core de negocio, te recomiendo que le inviertas porque no sabes dónde está esa información, ¿no? Y que la puedas resguardar debidamente, al menos en una nube segura. Vale, bueno, muy importante tener en cuenta todos estos detalles para la seguridad de la información. Y bueno, Lili, entrando ya un poco en todo lo que hoy en día puede ser tendencia tecnológicas y emergentes sobre todo, que podrían transformar, digamos,
las tecnologías estas que pueden ser tendencias, la formulación de un proyecto en el futuro? Es decir, ¿cuáles podríamos identificar? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, primero, hace 30 años apareció el Internet, que revolucionó definitivamente como la historia de la humanidad, y después del Internet pues aparece la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial pues ya llegó para quedarse, definitivamente. Ya nos adaptamos o perdemos. Entonces, la inteligencia artificial es un elemento muy importante en la formulación y en la gestión de proyectos, porque digamos que lo que permite es, te ayuda a planificar los proyectos, ¿sí? También te ayuda como a predecir estos riesgos, ¿sí? Analiza datos, identifica patrones, posibles problemas, por ejemplo, a partir como de datos pues históricos, como que puede mostrar como tipos de cambios. Entonces, pues básicamente como que hay una inteligencia artificial que yo como que recomiendo como para este caso de gestión de proyectos, y es se llama Tom's Planner. Pueden bajar la versión de prueba, digamos que hacer una prueba pequeña como, no sé, hacer una formulación simple de un objetivo general, unos objetivos específicos. Lo más importante de la inteligencia artificial, y esto lo va a profundizar mi compañero Carlos en un momento, es ese criterio humano, ¿sí? Debemos trabajar de la mano con la inteligencia artificial. Es decir, si bien la inteligencia artificial nos ayuda a optimizar el tiempo, algunos procesos, el criterio humano es esencial en el momento de la toma de decisiones. Bueno. Claro que sí, Liliana. Bueno, y ya que lo mencionas, es muy importante como reconocer todas estas acciones para ir en torno a lo que el mundo va exigiendo poco a poco, que son pues estas herramientas. Y bueno, considero que es clave para el éxito pues, de un proyecto poder tenerla en cuenta. Carlos, ¿cómo se podría fomentar la adopción o apropiación de herramientas tecnológicas en equipos formuladores de proyectos, o qué estrategias, digamos, se puedan implementar? Perdón. Gracias. Bueno, ahí hay algunos tips claves. Quiero recalcar lo que mencionaba anteriormente Liliana Flores en términos de el trabajo análogo es vital y es muy importante porque es el trabajo en la comunidad y el trabajo en territorio del levantamiento real de las necesidades para que no se note un asistencialismo o un trabajo de escritorio para llegar con soluciones, sino ese trabajo análogo es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque ahí es cuando, dependiendo de la necesidad de los desafíos, pues veremos qué herramienta vamos a aplicar. Entonces, así aseguramos que la herramienta efectivamente vaya a suplir la necesidad que vamos a trabajar. Por ejemplo, hay herramientas que trabajan online y offline, en el sentido que me deja entrar a la aplicación, cargar la información, y una vez llego ya a un punto urbano donde puedo obtener conectividad, pues hago el cargue de información, digamos, del proyecto. Entonces ahí, ese por un lado. Lo segundo es las demostraciones y las capacitaciones son claves en términos de que si yo voy a implementar una nueva herramienta en un equipo, pues tengo que hacer muestras, tengo que hacer demos, tengo que hacer ejemplos prácticos para que el equipo lo conozca la herramienta, se adapte y pueda utilizarla en su amplitud de capacidad. La otra es también apalancarse en los líderes de los equipos, esos campeones internos que son los que responden las preguntas, los que capacitan, los que están dispuestos a mostrar cómo se hace más de una vez, los que son los entusiastas y los defensores de las herramientas. Entonces, es clave también que hayan siempre personas que lideren esa capacitación de los demás integrantes del equipo. Adicional, la integración con flujos de trabajos existentes, en términos de que si yo tengo, por ejemplo, la licencia de un Microsoft 365, pues tengo que integrarme a lo que ya yo tengo. Entonces, así aseguro que pueda integrarme fácilmente con los flujos de trabajo existentes y minimiza pues la interrupción de una nueva herramienta en la práctica del trabajo. Perdón. Y por último, el monitoreo y la evaluación, que es clave tanto para el proyecto como para la herramienta. ¿Por qué? Porque yo necesito que la herramienta también me brinde lo que yo necesito en términos de indicadores, en términos de tiempos, en términos de responsables, en términos de esos tags que mencionaba también Liliana, de
de poder saber qué es lo urgente, qué es lo importante y qué es lo que yo puedo dejar para después. Y así pues maximizo la eficiencia de mi tiempo y de los resultados. Entonces yo creo que es un resumen muy rápido sí, de herramientas que pueden fomentar la adopción o la apropiación de nuevas herramientas tecnológicas. Gracias, Carlos. Bueno, y no te me vayas porque aprovechando lo que nos acabas de contar, quisiéramos, por favor, que pues aquí a todos los participantes de los diplomados CTI en Cundinamarca nos contaras qué plataformas se utilizan para financiar proyectos que permitan el apoyo a la gestión precisamente que estás hablando, así como el seguimiento a su ejecución, perdón. Bueno, aquí es básicamente una recomendación porque es una plataforma que tiene su versión gratuita y tiene su versión pagada, pero es una plataforma, se llama Nodoka, de la empresa Macaya, creo que es una empresa antioqueña. Es una plataforma que se utiliza para, mm, para publicación de convocatorias y oportunidades de cooperación nacional e internacional. Tiene un mapeo de oportunidades, una bolsa de empleo y de voluntarios, de manera que es una especie de marketplace en donde la demanda la demanda de proyectos de emprendimientos sociales, de organizaciones sin fines de lucro, de organizaciones multilaterales, es decir, de todo el rango de posibilidades de formuladores de proyectos, se integran con los donantes o financiadores. Entonces es un sitio donde los financiadores pueden decidir dónde pueden donar. Ahí digamos que se muestra todo el mapeo de oportunidades y es muy positivo para los emprendimientos sociales pequeños que puedan arrancar desde su comunidad. Ahí pueden apalancarlo con financiamiento de todas las personas que ya están integradas en la plataforma. Entonces tiene un enfoque de impacto social y ambiental y básicamente busca el financiamiento, el networking, recursos y capacitación para visibilizar proyectos y gestión de proyectos. Entonces, se la recuerdo, pues por recomendación, se llama Nodoka de la empresa Macaya. Esa es una de las que yo podría, y de las que yo también estoy utilizando. Muchas gracias, Carlos. Lili, cuéntanos un poco cuál nos recomendarías tú. Bueno, pues yo recomiendo una plataforma que se llama Impactia, es INN Pactia. Es una plataforma de fondos y de fortalecimiento pues, para el proyecto de emprendimiento y lo más interesante de Impactia es que está pensada en generar como impacto real. Entonces, digamos que allí en esta plataforma ustedes pueden encontrar como oportunidades y convocatorias, que esto es súper importante y sobre todo ese acompañamiento individual, porque en algunos casos no sabemos cómo aplicar a convocatorias, ¿sí? O aplicamos a una o a otra y cada convocatoria tiene como formularios diferentes, requisitos que cambian. Entonces, digamos que a partir de Impactia, pues recibimos como ese acompañamiento y pues digamos que en cuanto a la identificación de oportunidades y convocatorias. Por otro lado, nos ayuda a crear nuestras propuestas, ¿sí? Tiene unas herramientas que lo que permiten es como identificar como esas necesidades. Otra de las herramientas que tiene es que podemos recibir capacitaciones, entonces ellos constantemente están brindando charlas, talleres, todo lo que permita como robustecer como ese emprendimiento y pues la organización. También tienen webinars gratuitos, bueno, digamos que es un acompañamiento individual. Y por último, pues es asesoría. Entonces, yo creo que Impactia es una plataforma colombiana que es muy completa porque, como les hemos dicho anteriormente, no es que ustedes se inscriban y a partir de un tutorial automático ya ustedes ya, digamos que empiezan a formular su proyecto, sino que tiene un acompañamiento humano que es muy importante, pues, en estos momentos. Muchas gracias, Lili. Bueno, finalmente, Sergio, cuéntanos tus aportes. Gracias. Oye, bueno, ya tengo el dato, es el ISO 24760 para que quienes quieran ahondar un poquito en buenas prácticas de gestión de identidades y control de accesos es una buena referencia. Y al final mi recomendación, redondeando, era pues un poco el definir el tipo de proyecto que tienes, el impacto que tienes para tu organización. Tercero, elegir una metodología. Y hasta el cuarto, elegir la herramienta que se adecue un poco más a tu naturaleza de organización y a la naturaleza de proyecto, ¿no? Si es un proyecto de largo plazo, si vas a estar continuamente haciendo distintos proyectos.
Dos, que también retomo un poco lo que decía Carlos, ¿no? Tener súper claros cuáles son los stakeholders que están dentro del proyecto para poderlos involucrar. Y por otro, algo que saco también como una buena recomendación, usualmente nos equivocamos en las estimaciones en los proyectos a razón de dos cosas. Identificamos dentro de los miembros que se integran al proyecto que van a estar participando al 100% dentro del proyecto, cuando en la práctica es que usualmente tienen otras responsabilidades detrás. Entonces es súper importante tener bien identificado y tener el sponsorship dentro de la organización para que estas personas sí puedan destinar el tiempo que se planeó al proyecto, ¿no? Si fue el 30% de su tiempo, si fue una asignación al 100%, que verdaderamente le hagan a un lado esas otras responsabilidades que trae, porque de otra manera el proyecto seguramente se va a atrasar, ¿no? Y por otro lado, en materia de gestión de costos del proyecto creo que súper importante tener identificados la totalidad de los requerimientos, ¿no? Como bien decías hace rato, usualmente los requerimientos que tienen que ver con seguridad de la información se dejan fuera y eso es una de las cosas que típicamente te encarece el costo del proyecto y suele caer en una desviación. Y por otro, no menos importante, y resalto algo que decía Lili al inicio, los proyectos están hechos por personas, ¿no? Mantener un buen esquema de comunicación con tu equipo de trabajo, con todos los stakeholders, todos los que están participando dentro y fuera del proyecto es súper importante. En ese sentido te pueden ayudar muchas herramientas, algunas las mencionó Carlos, fue el que hizo más énfasis en herramientas de comunicación y colaboración, porque es súper importante que mantengas informado al equipo de trabajo en primera instancia y segundo, a los demás stakeholders o sponsors del proyecto al respecto de cómo vas avanzando, qué tanto te estás desviando en costo, tiempo y alcance y de tomar las decisiones correctas para que tu proyecto llegue en la medida de lo posible con las menores desviaciones de lo planificado. Porque también es cierto, en la práctica el 90% de los proyectos, y además si eres nuevo ejecutando proyectos, se va a desviar. Hay que tenerlo súper claro. Pero al menos que esta desviación no sea tan costosa, ¿no? En tiempo, dinero y en alcance. Totalmente, gracias Sergio. Bueno, y aquí en el chat nos han saludado desde Cajicá, Marta Cecilia Grafe, también nos saluda Susana del Pilar, Alejandro también. Por otro lado está Vanessa de Tenjo, Cundinamarca, desde Bogotá, bueno, de Cauca. Y tenemos una pregunta que hace Gina. Un segundo, ¿qué hacen? Son dos preguntas que hacen. La primera es, ¿cuál es la herramienta de inteligencia artificial que mencionamos anteriormente? No sé si es ChatGPT o si mencionamos, digamos... Lili, ¿vas a decir algo? Sí, creo que ya la anotaron. Acá estaba anotando. Tom's Planner. Sí, Tom's Planner. Esa fue la que mencioné. Listo. ChatGPT me gusta. Yo utilizo ChatGPT para ciertas cosas, pero ya en cuanto a formulación de proyectos, creo que me iría como a una inteligencia que esté como ya pensada únicamente para estas tareas específicas. Claro que sí. Gina Lorena nos pregunta, bueno, nos comenta aquí en el chat, entre la diversidad de aplicaciones, herramientas, software, se hace algo abrumador el manejo integral de los proyectos. ¿Cuál es la mejor manera o algún tip para manejar dicha multiplicidad de manera eficiente? No sé si Carlos pueda aquí apoyarnos con esta pregunta. Ahí lo más importante es que se integren entre sí. Digamos que sí, hay muchas aplicaciones. Uno puede usar Word, uno puede usar Excel, pero puede usar otras aplicaciones que de pronto no pueden integrarse entre sí. Entonces, lo ideal es que se puedan integrar todas entre sí. Por eso, digamos que lo que mencionaba también nuestro colega Sergio es hacer una inversión es muy importante. ¿Por qué? Por la seguridad de la información, por la conectividad y la integración. Entonces, ahí digamos que es muy importante definir primero las necesidades específicas que se tienen. Segundo, la integración de las herramientas que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar Excel para hacer presupuesto, el documento Word para hacer el documento técnico, el Teams para hacer las reuniones o comités de los proyectos, el SharePoint para poder compartir la información de los resultados, de las actas o de los comités. Es decir, yo recomendaría usar una plataforma integrada como Google o Microsoft en cuanto a que pueda
integrar las herramientas, ya que es una plataforma de gestión de diferentes herramientas que pueden entre sí sumar a una gestión de proyecto integral. Entonces, ahí lo ideal sería que se capacitaran muy bien en el uso de cualquiera de estos dos, digamos, grupos empresariales para poder estandarizar, digamos, la forma de trabajo y hacer entonces una especie de monitoreo y evaluación también estándar. Entonces, por ejemplo, yo les recomendaba Microsoft Planner, que fue la evolución de Microsoft Project Manager, y es una aplicación muy buena que hace parte del grupo de Microsoft 365 para poder gerenciar proyectos de todo tipo, de pequeña escala, de gran escala. Puedo vincular a las personas por el correo electrónico, puedo compartir documentos, puedo trabajar documentos colaborativamente, le doy la importancia o digamos urgencia a cada tarea de cada proyecto o de cada objetivo específico. Entonces, para mí, digamos que hay que enfocarse en algo que pueda integrar todas las herramientas que vamos a requerir para no estar viendo a ver cómo integramos una herramienta que de pronto no se hable con Microsoft, ¿verdad? Entonces, la idea es que podamos priorizar en lo que podamos usar con mayor eficiencia en nuestra labor como gestores de proyectos. Listo, claro que sí, Carlos. Y bueno, en 30 segundos, Carlos, ¿qué recomendación nos puedes hacer así súper importante para tener en cuenta al momento pues, de llevar a cabo toda esta gestión de proyectos? Con la herramienta de De todo inteligencia lo que hemos artificial, bueno, hablado. digamos. Sí, exacto. Recomendación de todo lo que hemos hablado, clave lo de la inteligencia artificial, poderla incorporar tanto en la formulación, en el monitoreo, en la evaluación de riesgos, clave, poder utilizarlo, pero utilizarlo bien. Digamos que la recomendación va enfocada a siempre hacer un doble chequeo de pensamiento crítico, de verdad con la conciencia de que estamos teniendo una ayuda que fortalezca, pero que no nos induzca al error. Entonces es muy importante que doble chequeemos en documentos, en escritos, en investigaciones, en autores, en revistas científicas o en publicaciones en general, para que lo que pueda yo, digamos, traer como un resultado de lo que ya históricamente se puede llegar a conocer, yo lo pueda, si me lo llegan a preguntar, poderlo validar con alguna referencia. Y eso es clave. Claro que sí, hay que tenerlo muy en cuenta todos los participantes que nos están escuchando acá. Lili, cuéntanos. 30 segundos. Bueno, en 30 segundos. Bueno, todos somos diseñadores, todos tenemos esa capacidad para crear. Y bueno, y hay herramientas que nos ayudan a crear, o sea, que nos facilitan o nos inspiran de alguna u otra manera. Entonces hay una que me gusta mucho y es el pensamiento de diseño, el design thinking, que empieza por empatizar, lo que hemos mencionado a lo largo de esta charla, como sumergirnos con la comunidad, oírlos, verlos, proponer conjuntamente con ellos. Entonces, a partir del design thinking, empatizar, después como definir cuáles son esos objetivos, cuáles son esas necesidades que ellos necesitan, luego idear, hacer lluvia de ideas, que puede ser de manera análoga, que yo siempre, a pesar de todas las herramientas de las que hemos hablado, yo siempre soy defensora del análogo, prototipar y, bueno, y validar finalmente, básicamente. Entonces, mi tip, todos podemos ser creativos, todos podemos crear, somos diseñadores y bueno, el design thinking es un método que nos puede facilitar la vida. Muchas gracias. Y bueno, Sergio, tus 30 segundos. Gracias. Bueno, yo hago énfasis en las metodologías. Yo creo que es buena idea adoptar algún marco de referencia para gestionar tu portafolio de proyectos. Un PMBOK, un Prince, un Agile, un Scrum, hay un Canvas, hay 17, pero hay muchas más. Que lo tomes como referencia, lo adecues a tu organización, que definas un administrador de tu portafolio de proyectos que administre todo esto y que sea el que guíe a la organización para ejecutar proyectos de cualquier naturaleza. Creo que eso puede hacer una gran diferencia para que sean exitosos tus proyectos. Vale, bueno, nuestro público no nos ha hecho más preguntas. Y bueno, agradecerle pues a Carlos, a Liliana y a Sergio por este gran espacio,
a todos ustedes por su participación. Les recordamos estar atentos a nuestros correos o en nuestro grupo de Telegram, donde vamos a proporcionar información sobre siguientes webinars. Fue un placer poder compartir con ustedes este momento y bueno, espero que todos los participantes hayan tomado notas. Aquí ya Carlos vi que está también enviando los nombres de las herramientas y bueno, a que continúen con este proceso de formación ya que casi se acaba el año y pues los invitamos a que puedan culminar el año ya con el 100% en los diplomados. Que tengan un feliz jueves y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias a todos.